jueves para todos, bienvenidos a su programa AM. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus capacidades, puede afrontar las presiones de la vida y trabaja de forma productiva. Hoy vamos a abordar este tema. Me acompaña ya en el estudio el doctor Nelson León. Él es médico psiquiatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades de salud mental más comunes? La depresión y la ansiedad, en líneas generales, son las razones por las cuales los pacientes generalmente van a consulta. ¿Okay? Si tuviéramos que hablar de las más importantes, serían esas. Claro, depresión y ansiedad son términos genéricos. Dentro de ambos términos están englobados un amplio grupo de patologías o más específicas o más técnicas que nosotros abordamos en la clínica diaria. ¿Okay? Pero sí, para decirlo de forma clara, depresión y ansiedad. Toda enfermedad comienza con síntomas. Si, por ejemplo, yo sufro de neumonía, generalmente comienza con una tos, la apendicitis, con un dolor de estómago. En el caso de las enfermedades de salud mental, ¿cuáles son esas señales de alerta que pueden indicarnos que estamos comenzando a sufrir de esto o alguien cercano? Quizás lo más evidente para quienes conviven con una persona con un problema de salud mental es el cambio en la conducta o en el comportamiento. Generalmente, las emociones son el impulso o el motor para generar determinadas conductas en el individuo. ¿Okay? Es decir, nuestra conducta, nuestro comportamiento está motivado o impulsado por emociones que están en nuestro interior. ¿Okay? Entonces, una forma externa, evidente, de acceder a lo que emocionalmente pudiera estar pasando en la persona es viendo su conducta. En ese sentido, si vemos que un individuo que tiene una personalidad determinada empieza a mostrar cambios significativos en su manera de ser, en su manera de expresarse, en su manera de interactuar con las personas, eso podrían ser señales de alarma que podrían a uno hacerle generar esa pregunta, ¿no? ¿Estará esta persona emocionalmente bien o estará pasando o atravesando por un problema emocionalmente difícil? Usted comentaba que una de las enfermedades más comunes es la depresión. ¿Cómo podemos distinguir la depresión de la tristeza? ¿Y qué tan importante es no juzgar? Porque muchas veces alguien que quizás está sufriendo de depresión se nos acerca, nos cuenta cómo se siente y nosotros no, lo que estás triste. Disminuimos un poco quizás la importancia de lo que estás sintiendo. ¿Por qué es importante no juzgar? Sí, es importantísimo, de hecho. La gente utiliza coloquialmente la tristeza y la depresión como sinónimos, cuando en realidad no lo son. La depresión es una enfermedad, es decir, es una condición médica bien establecida, bien reconocida y súper bien estudiada, en donde, para decirlo de forma práctica y fácil de captar por el televidente, se presenta la tristeza de forma patológica. Es decir, la depresión es una tristeza patológica. ¿Cuándo la tristeza es patológica? Cuando es o muy intensa o muy prolongada, ¿okay? Cuando no es coherente o no es congruente con alguna situación o algún estímulo ambiental que se esté sucediendo, y cuando es muy rígida. ¿Okay? Es decir, una persona que está triste todo el tiempo y aunque le pasen cosas positivas que deberían generar alegría o una reacción emocional distinta, la depresión o la tristeza se queda como enquistada, es muy fija, es muy rígida. ¿Okay? Es decir, es una tristeza patológica. Siempre hay un detonante, hay un punto o un momento de la vida donde comenzamos a sufrir de depresión, o es algo que está allí, que nació con nosotros. Es una pregunta muy difícil de responder de forma corta. Cada caso es particular. Sin embargo, siempre, o en líneas generales, y eso no es solamente exclusivo de la psiquiatría, eso se aplica a toda la medicina, generalmente uno encuentra detonantes o desencadenantes, ¿ok? Algunos eventos que funcionan como disparador y que generan una reacción emocional desproporcionada o patológica. No necesariamente ese detonante es la causa, ¿ok? Porque pueden ser individuos que ya tienen una predisposición genética, ¿ok? O tienen una predisposición, a lo mejor no genética, sino más relacionada con su historia de vida,
Por ejemplo, niños que tuvieron experiencias infantiles muy difíciles, niños abandonados, niños que quedaron huérfanos a muy tempranita edad. Esos son factores que predisponen al individuo a tener problemas depresivos. Entonces, en el presente de la persona, cuando se suscita alguna situación que lo desborda o que le imprime mucha tensión a su vida emocional y psíquica, entonces esa predisposición se manifiesta y aparece la depresión o los trastornos de ansiedad o los consumos de sustancias, cualquier enfermedad mental. Usted mencionaba la genética y quería preguntarle si la genética es determinante a la hora de desarrollar alguna enfermedad mental. Es muy importante. Si tenemos un familiar de primer grado que sufra, por ejemplo, de depresión, nuestras probabilidades de sufrir de depresión son 2 o hasta 4 veces superiores a las probabilidades de alguien que no sea familia de primer grado de una persona deprimida, ¿ok? Es decir, tenemos muchas más posibilidades de sufrir de depresión que la población general. Si tenemos un familiar de primer grado con depresión, pudiéramos ir un poquito más allá. Si tenemos un familiar de primer grado con alguna enfermedad mental grave, también eso nos hace más susceptibles de tener esta enfermedad. Generalmente la persona que sufre de depresión se da cuenta y busca ayuda, ¿o es alguien cercano quien comienza a detectar estos síntomas de los que ya hablamos? Generalmente nos damos cuenta. Sin embargo, a los seres humanos nos cuesta mucho aceptar que algo nos duele o que algo no está bien. Entonces, el típico paciente empieza a sentir algo en su interior que por los momentos no interfiere en mayor medida en su capacidad para funcionar y entonces es algo que es muy fácil de ignorar en las primeras etapas, ¿ok? Todo lo que nos duele es prácticamente un acto reflejo, uno lo evita. Entonces, si tú miras hacia adentro y te das cuenta que hay algo que te está doliendo, de forma refleja, lo evitas, ¿ok? Y eso empieza a generar como una especie de bola de nieve, depresiva, en este caso, ¿ok? Que empieza a crecer, casi incluso sin que te des cuenta. Y cuando te das cuenta, ya tienes la depresión mayor instalada. Entonces allí, bueno, es más fácil que busques ayuda, pero bueno, no es que sea tarde. Obviamente, cuando busques ayuda, ese es el mejor momento para ti. Pero lo ideal sería que cuando ya empezamos a sentir esa cosita dentro que nos dice que algo no está bien, ese sería el momento ideal para buscar ayuda. Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre salud mental. Me acompaña Nelson León, médico psiquiatra. Recuerde que usted puede interactuar con la Organización Mundial de la Salud. Dicen que aproximadamente de cada 100 personas, 25, es decir, un 25% de la población puede tener algún tipo de enfermedad mental, ¿ok? Eso es en líneas generales. ¿Qué pasa con el adolescente? El adolescente es un individuo particularmente vulnerable porque aunque desde afuera pudieran verse fuertes, rebeldes, prepotentes, omnipotentes, se las saben todas, en su interior son muy inseguros y atraviesan profundísimas transiciones que son muy difíciles de llevar adelante o de vivir, ¿ok? Nada más y nada menos, es un individuo que está dejando de ser un niño para convertirse en un adulto. Y eso no ocurre de un día para otro, ¿ok? Eso es una larga transición que puede durar en promedio 6 años y que lo expone y lo somete a grandes tensiones psicológicas. Y todo lo que incremente la tensión psicológica, es decir, la tensión interna, va a aumentar las probabilidades de que las enfermedades aparezcan. Las enfermedades mentales están entre ellas. Doctor, quiero invitarle a usted y a nuestros televidentes a ver un video que nos envió un colega suyo, el doctor Ricardo Montiel. Él es pediatra y especialista en medicina del adolescente. Habla con nosotros sobre la depresión justamente en los adolescentes y consejos para sus familiares. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad que me das para hablar de algo que yo creo que es muy valioso hoy en día y que deberíamos sin duda alguna tratar de resolver de inmediato el conflicto que hay sobre esta enfermedad. Cuando hablamos de depresión en adolescentes, estamos hablando de
una tristeza que es resonante, que la percibes apenas entra el adolescente por tu consulta y en casa cuando ves cambios importantes de humor que además son persistentes en el tiempo. Estamos hablando de por lo menos un par de meses o más que ha sido constante ese humor que o estoy más triste de lo que normalmente estoy o estoy a punto de explotar por cualquier cosa. Hay alteraciones desde el punto de vista del apetito, o como mucho o como muy poco, y al mismo tiempo se puede presentar alteraciones desde el punto de vista de su grupo de pares. Empiezo yo a alejarme de mi grupo y a estar más socialmente inactivo de lo que normalmente estaba, y también puede haber alteraciones en el sueño, desde que hipersomnia, duermo mucho más de lo normal, o que no estoy durmiendo del todo. El adolescente en ese aspecto es interesante porque pudieras pensar que este es parte de lo que es el perfil emocional del adolescente, pero muchas veces no lo es. Y que lo interesante es que si no estamos pensando en ella, es perfectamente factible que se nos pueda pasar por alto, ya que los estados de humor del adolescente son bastante fluctuantes, pero si no hacemos énfasis en colocarlo en la lista de posibilidades de enfermedades que pueden presentarse en esta edad, es posible que la pasemos por alto. En la pandemia, la depresión en adolescencia ha sido una de las patologías más frecuentemente diagnosticadas. Estamos hablando que ha aumentado la incidencia de depresión durante la pandemia en casi 5 o 6 veces el diagnóstico normal, con el agravante de que no hay lamentablemente servicios de ayuda disponibles, a pesar de que hay algunos aquí en línea. En Venezuela existe la posibilidad de Psiquiatras Sin Fronteras, Psicólogos Sin Fronteras, etcétera, etcétera, SECODAP. No hay muchas oportunidades de ayuda al adolescente, y por lo tanto eso hace que el diagnóstico no definitivo o no hecho formalmente, el no tratamiento posterior y lamentablemente las posibles consecuencias se hagan cada vez más cercanas para enfrentar la posibilidad del peor desenlace posible. Entonces, mi sugerencia es, si hay esas banderas rojas, tristeza crónica, no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, me he alejado de mi grupo social de apoyo, tengo alteraciones del humor muy acentuadas, de que estoy muy triste a que estoy extremadamente alterado o rabioso con mucha facilidad, no lo dejen pasar como una cosa normal de mi adolescente, sino vamos a pensar que esto es algo más y vamos a buscar ayuda. Como ya les dije, la pandemia no ha sido especialmente simpática y agradable para nuestros adolescentes, porque las cifras de depresión en adolescentes se han quintuplicado y las cifras de suicidios en adolescentes se han triplicado en el año y medio que llevamos de pandemia. Así que no descartemos la posibilidad de que esto es algo que tenemos en casa, y eso no significa que tengamos la posibilidad de intervenir y ayudar. Al contrario, debemos hacerlo y debemos buscar ayuda. Gracias, doctor Ricardo, por compartir con nosotros estos consejos. Seguimos en el estudio hablando de salud mental. Comienzan a llegar preguntas de nuestros televidentes, doctor, y quiero compartirlas con usted. El señor Alexis Blandín nos escribe: excelente tema de conversación, más en esos tiempos que estamos viviendo con la familia fuera del país. También nos escribe Natera Venezuela: saludos para el especialista. Mi madre falleció hace pocos meses. Siento que cambié con el mundo, con las personas, dejé de alimentarme como debe ser, lloro con frecuencia. Siento que no quiero continuar. ¿Hasta cuándo podría dejar de sentirme así, doctor? Hay un tema que está muy relacionado con la depresión, que es el duelo. ¿Okay? En los comentarios que acabas de leer, se hacen referencia a eso, por ejemplo, con los familiares que se han ido del país, o con este último comentario, con esta persona que tristemente perdió a su mamá. ¿Okay? El duelo es un proceso muy doloroso que tiene muchísimos síntomas depresivos. Podría uno fácilmente confundir la depresión con el duelo, ¿okay? Aunque hay muchos síntomas comunes, que unos síntomas pueden solaparse con otros, ¿okay? Pero son procesos distintos. ¿Hasta cuándo podría esta persona, este televidente que perdió a su mamá, sentirse así? Es difícil saberlo. Cada persona tiene su tiempo para procesar los duelos. En promedio, 1 año podría ser un tiempo prudencial como para que una persona elabore un duelo.
¿ok? Y esa persona pueda recuperar su funcionalidad y pueda empezar a interactuar con el mundo como habitualmente lo hacía. También nos escribe el señor Juan Carlos Valerón. La depresión y la esquizofrenia están hoy tan abundantes en este país porque el pueblo no tiene para pagar la consulta de un especialista y menos para pagar un tratamiento que es muy costoso. ¿Existe alguna red de ayuda de psiquiatras o de psicólogos a bajo costo o quizás gratuito para personas que lo necesiten en nuestro país? Bueno, aunque no escapamos de la crisis general que ahoga el país, existen instituciones públicas, ¿okay? a las cuales las personas pueden asistir. Está el Hospital Psiquiátrico de Los Chorros, es un hospital muy bueno, donde hay buenos profesionales. Está el Hospital Clínico Universitario, que tienen un servicio bastante bueno de psiquiatría. La Universidad Central de Venezuela tiene un servicio de psicólogos que brindan atención a precios solidarios. Y bueno, en definitiva hay opciones, ¿okay? Por supuesto, el no poder pagar una consulta o no poder acceder a medicamentos que son costosos es una realidad para muchos y es algo que ciertamente no ayuda a que la persona recupere su salud mental. Sin embargo, hay estrategias y hay maneras de poder sortear ese gran obstáculo que tristemente es bastante común en Venezuela. También nos escribe la señora Matopi. Buenos días, por favor, doctor, ¿tendrá algún número de contacto o red social? Las redes sociales son las de la clínica en la que paso la consulta, en la que paso mi consulta, que es la Clínica El Cedral, @Clínica El Cedral. Allí van a encontrar los teléfonos de la institución y por allí pueden contactarme. ¿Desarrollen más enfermedades de salud mental? Sí, sí, porque ha sido un estresor no solamente muy intenso, también ha sido un estresor que se ha cronificado, es decir, ha permanecido ya durante mucho tiempo, ¿okay? Y esa combinación de estresor intenso y estresor además prolongado, por supuesto, aumenta las probabilidades de que aparezcan las enfermedades. El audio que escuchamos del doctor Montiel es muy importante porque el adolescente es particularmente vulnerable, como lo decíamos hace algún ratito. Quería añadir que aparte de esa presentación que el doctor describía, que es la presentación como más melancólica de la depresión, el adolescente con muchísima frecuencia presenta depresiones que pueden ser aparentemente atípicas. Es decir, la persona o el adolescente no está triste, no reconoce estar triste, ¿ok? Sin embargo, está deprimido. Son depresiones atípicas y son muy propensos a desarrollar irritabilidad, hostilidad y problemas de conductas muy severos. Porque, entre otras cosas, el adolescente tiene ese instinto natural de rebelarse, ¿ok? De enfrentarse no solamente a la autoridad paterna, sino a la autoridad social, ¿no? Entonces ya él de por sí tiene ese talante un poco confrontativo e irreverente, ¿ok? Entonces eso hace que cuando empiece a instalarse la depresión, esa irreverencia, ese ímpetu, esa vehemencia se potencia. Entonces más bien lo que vamos a tener es un adolescente irritable, bravo, con problemas de conducta, agresivo, que empieza a hacer bully en el colegio, empieza a involucrarse en peleas, empieza a abusar de sustancias. Y todos esos elementos constituyen un cóctel peligrosísimo que puede hacer que la depresión llegue a niveles ya demasiado altos, donde, bueno, a veces el desenlace puede ser incluso fatal. Doctor, la salud física va de la mano a la salud mental. ¿Qué tan importante es el autocuidado? Sí. Van de la mano. Los seres humanos es imposible separar lo físico de lo psíquico, ¿okay? Eso que se creía antes y que algunos filósofos decían que la mente por un lado y el cuerpo por otro, bueno, últimamente, ya desde hace varias décadas, se habla de que hay una integración perfecta entre la mente y el cuerpo, ¿okay? Para cuidar la mente tenemos que cuidar el cuerpo. Y aunque pareciera obvio, una de las mejores formas de cuidar nuestra salud mental es cuidando nuestro cerebro y cuidando nuestro cuerpo, teniendo buenos hábitos de sueño, de alimentación, de ejercicio,
chequeos médicos regulares, si somos ya de una edad un poco avanzada, algunas consultas pues, cardiovasculares, metabólicas, todos esos elementos van a ayudar a cuidar el cerebro. Siguen llegando preguntas a través de nuestras redes sociales. Nos escribe Giancarlos. Gracias por hablar de un tema tan necesario. Mi pregunta al doctor es si el uso actual de los teléfonos celulares en adolescentes genera depresión. No creo que sea la causa, sin embargo, es un elemento que puede influir mucho. Sobre todo cuando la relación que se establece con el teléfono es una relación no sana, es decir, es una relación adictiva, tóxica con el teléfono, donde el adolescente o el individuo empieza como a alienarse del resto del mundo, de sus vínculos, de sus seres queridos, para estar persistentemente conectado con su teléfono. En ese sentido, empieza a habitar en un mundo muy solitario, y la soledad y el aislamiento son pólvora para la depresión. También nos escribe Peggy Suárez, la última pregunta que voy a leer por cuestión de tiempo, pero llegan muchas más. Buenos días, ¿la depresión tiene cura o las personas están destinadas a vivir así? Depende del tipo de depresión. Hay algunas depresiones cuya presentación es un episodio único que se trata y después no se repite más nunca. Y esa persona vuelve a tener su vida como antes. Pero hay un porcentaje de episodios depresivos que tienden a recurrir en el tiempo, ¿okay? Hay otras personas que de repente tienen un episodio depresivo, se curan, pero quedan síntomas residuales durante mucho tiempo y empiezan a tener una especie de depresión moderada pero crónica, cosa que los clínicos se llama distimia, ese es el término técnico. Entonces, bueno, es muy relativo. Sin embargo, lo que sí es muy importante destacar es que la persona con algún tipo de depresión, con el tratamiento correcto, puede ser una persona completamente funcional y con muy buena calidad de vida. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Vamos a repetir, por favor, sus puntos de contacto. @Clínica El Cedral. Pueden contactarme a través de esa red. Conversamos hoy con el médico psiquiatra Nelson León sobre salud mental. A usted, gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita este viernes a las